Veamos ahora un ejemplo práctico de configuración del generador de funciones y del osciloscopio para PC para hacer mediciones de prueba. Primero vamos a configurar el generador de funciones para que nos entregue una onda senoidal a una frecuencia de 1000 Hz. ¿Cómo se configura el generador de funciones para esto? Encendemos el generador de funciones y con el botón de modo lo oprimimos tantas veces como sea necesario hasta que en Wave nos aparezca sin, que significa onda senoidal, porque es la que queremos generar, una onda senoidal de 5 volts pico a una frecuencia de 1000 Hz. Entonces, con el botón de modo lo presionamos tantas veces como sea necesario hasta que nos aparezca en Wave la palabra sin o seno en español. Para seleccionar la frecuencia, nosotros vamos a ver aquí que estos dígitos todos se encuentran en 0. Para nosotros asignar aquí un valor, lo que vamos a hacer es utilizar los siguientes botones: cursor, más y menos. Con el botón de cursor, al presionarlo cada vez, este se va a ir moviendo un lugar, se va a ir desplazando un lugar a la derecha o a la izquierda hasta quedar por debajo de alguno de los dígitos. Lo que nosotros hacemos entonces es presionar el botón de cursor hasta que llegue al dígito del que nosotros queremos cambiar su valor. Ya que estamos abajo de ese dígito, presionamos el botón más o menos para hacer que la numeración de ese dígito se mueva desde 0 a 9. Ahí puedes tú colocar dígitos del 0 al 9. Supongamos que entonces tenemos aquí todos los dígitos en 0. Apretamos el botón de cursor tantas veces sea necesario hasta que el cursor se coloque abajo de este dígito y presionamos el botón de más para que de 0 pase a 1. Eso nos da aquí una lectura de 1000 Hz, porque lo que queremos es una señal con una frecuencia de 1000 Hz y que sea senoidal. ¿Dónde asignamos los 5 volts pico que queremos que tenga esta señal? Lo asignamos aquí. En la parte lateral hay una perilla que nos va a permitir ajustar el voltaje de salida que va a tener esa señal. Estos controles de filtro y DC offset los dejamos tal cual para fines de esta práctica. Cuando nosotros ya tenemos configurado nuestro equipo, vamos a configurar ahora el osciloscopio antes de hacer la prueba. Y cuando vayamos a hacer la prueba, simplemente le damos aquí un clic al botón de Run para que inicie la generación de la señal senoidal a 1000 Hz de frecuencia con un voltaje de 5 volts pico. Conectemos ahora el osciloscopio. Conectamos el osciloscopio a nuestra computadora con el cable de USB provisto por el fabricante y que viene en la caja del osciloscopio. En la pantalla de nuestra computadora vamos a ver una carpeta que dice Hantek y aquí el número de modelo de tu osciloscopio. Seleccionamos el icono que represente al programa, le damos doble clic para que inicie y lo que vamos a ver en pantalla pues es ya la pantalla principal de nuestro osciloscopio. El osciloscopio en este momento se encuentra conectado a la computadora y a las puntas del osciloscopio se encuentran conectados los caimanes que están inyectándole directamente al osciloscopio la señal senoidal generada por el generador de funciones. Vamos a ver cómo tenemos configurado nuestro osciloscopio. Mira, en el menú lateral de las mediciones verticales y horizontales, en las mediciones verticales le decimos que nos muestre el voltaje pico a pico y el voltaje eficaz o RMS. Y en las mediciones horizontales le decimos que nos mida, que nos muestre la frecuencia. Lo que queremos hacer con el osciloscopio es comprobar que efectivamente el generador de funciones está entregando una señal con una frecuencia de 1000 Hz con un voltaje pico de 5 volts, que es como nosotros lo programamos y siendo esta una señal senoidal. Fíjate el trazo en pantalla. Mira cómo en el trazo en pantalla efectivamente vemos una señal senoidal, pero vamos a configurar el osciloscopio para poder hacer nuestras mediciones. Primero que nada, con el control horizontal, con las unidades de tiempo que vamos a configurar aquí, la configuramos a 1 milisegundo. ¿Por qué a 1 milisegundo? Vamos a configurar cada división horizontal a 1 milisegundo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver a lo largo de 10 milisegundos varios ciclos de esta señal. Fíjate bien,
en tu pantalla, un ciclo completo de la señal en segundos va a durar 1 entre 1000 Hz. ¿Te acuerdas que es como calculamos el periodo o el ciclo? 1 entre 1000 Hz, que es la frecuencia de nuestra señal, nos da 0.001 segundos o 1 milisegundo. Un milisegundo es el tiempo que toma un ciclo completo para trazarse en pantalla. Y fíjate, aquí lo vemos. Cada división horizontal mide 1 milisegundo y efectivamente mira aquí con los cursores azules puedes identificar que tenemos aquí prácticamente un trazo completo desde su alternancia, desde 0 la alternancia positiva máxima, regresando a 0, alternancia máxima negativa, regresando a 0. Aquí tenemos un ciclo completo que dura 1 milisegundo. Oye, ¿cuántas divisiones horizontales tenemos en el osciloscopio Hantek? Tenemos 10 divisiones horizontales, tenemos 10 milisegundos entonces, por lo tanto nosotros estamos viendo aquí 10 ciclos completos, 10 trazos completos. Si los contamos son exactamente esos 10 trazos. Cada trazo completo en 1 milisegundo, tenemos 10 milisegundos de aquí para acá, pues estamos viendo efectivamente 10 trazos completos. Ahora ajustemos el control vertical, ajustemos el voltaje. Tenemos que decirle a nuestro osciloscopio qué voltaje queremos que tenga cada una de las divisiones verticales. Aquí nosotros lo ajustamos a que cada división vertical mida 2 volts. ¿Por qué 2 volts? Porque nuestra señal es de 5 volts pico, es decir, 5 volts pico positivo, pero el voltaje pico a pico van a ser 10 volts. Entonces necesitamos tantas divisiones verticales como voltaje vayamos a medir. Si vamos a medir 10 volts, le podemos decir nosotros al osciloscopio que entonces cada división vertical mida 2 volts para que mira 2 más 2 más 2 más 2 nos dé los 10 volts pico pico que necesitamos. Necesitamos identificar, por supuesto, voltajes pico positivos y voltajes pico negativos, pero aquí los tenemos todos. Por eso nosotros configuramos el control vertical de nuestro canal 1 o del canal amarillo en 2 volts para poder identificar en pantalla el trazo completo de los 10 volts, que son 5 volts pico positivos más 5 volts pico negativos. Es así que por esto ajustamos este canal de esta manera. Podemos ver ahora las mediciones que nos da el propio osciloscopio. Fíjate, nosotros le dijimos desde el inicio que queríamos que nos diera el voltaje pico a pico y el voltaje eficaz. Mira, el voltaje pico a pico debería de ser de 10 volts, ¿de acuerdo? El voltaje pico a pico debería de ser 10 volts porque configuramos el generador de funciones para que entregara 5 volts pico. Entonces 5 volts pico positivos más 5 volts pico negativos son 10 volts pico pico. Pero en realidad aquí el osciloscopio nos está diciendo que el voltaje pico pico real es de 9.85 volts. No son los 10 volts. Hay ciertas pérdidas ahí. Son pérdidas menores para esta prueba, pero en algunos circuitos podrían ser pérdidas que no pudieran ser toleradas. Para fines de esta prueba, pues 9.85 volts pico a pico se parece mucho a los 10 volts pico a pico que estábamos esperando. Oye, el valor del voltaje eficaz, aquí nos dice que son 3.50 volts. ¿Cuál es el valor de voltaje eficaz que deberíamos nosotros de tener aquí? Fíjate, si nosotros dividimos 9.85 volts pico a pico entre 2, tenemos que nuestro voltaje pico es de 4.92 volts, no de los 5 que nosotros configuramos, ¿te acuerdas? Realmente nuestro voltaje pico es de 4.92 volts. Si esos 4.92 volts los multiplicamos por 0.707 por 0.707, nosotros obtenemos un valor de 3.48 volts. De 3.48 volts eficaces o RMS, que se parecen mucho a los 3.50 volts que nos está aquí dando el osciloscopio. ¿Te das cuenta entonces cómo las mediciones que estamos haciendo matemáticas se parecen mucho a las mediciones reales que nos da el osciloscopio? Eso es lo que vas a estar haciendo frecuentemente a la hora de hacer mediciones en electrónica. Calculas tus componentes, calculas los valores de voltajes, corrientes y otros parámetros que vas a obtener, conectas tus equipos de medición y mides lo que realmente sucedió.
Lo que realmente sucedió debe de ser muy parecido a tus cálculos matemáticos. De eso se trata el medir voltajes, corrientes y otros parámetros. Oye, le dijimos aquí también que dentro del control horizontal o los parámetros horizontales nos dijera la frecuencia. Nosotros habíamos calibrado o habíamos seleccionado en el generador de funciones que queríamos que la señal tuviera una frecuencia de 1000 Hz y efectivamente, mira, aquí lo tenemos identificado con toda claridad. La frecuencia es de 1000 Hz. Está perfecto. La frecuencia sí es exacta. ¿Qué varió ligeramente? Los voltajes. ¿Ya que se deben estas variaciones? Pues a los cables de conexión que se utilizan y otros parámetros físicos que pueden estar afectando. Para fines de este ejercicio, los cálculos matemáticos que hicimos son muy aproximados a los valores que nos da el osciloscopio y por lo tanto podemos determinar que la práctica fue exitosamente realizada. Lo importante de esta es que te quede claro cómo se llevan a cabo estas pruebas, estas mediciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Monterrosa, autor de este curso, y déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo has estado intentando aprender electrónica, viendo videos en internet, guardando innumerables PDFs y otros documentos, y aún así no te sientes con los conocimientos suficientes como para interpretar los diagramas de los circuitos electrónicos, entender cómo funcionan y mucho menos como para construir tus propios circuitos? Aun cuando el contenido de estos materiales puede ser muy bueno, muchas veces llevarlo a la práctica es sumamente difícil, a veces imposible. Lo que realmente necesitas para aprender electrónica es un método sistemático y gradual que te lleve desde lo más básico hasta lo más complejo, para que gradualmente vayas incrementando tus conocimientos y seas capaz realmente de llevarlos a la práctica para diseñar, simular y construir tus propios circuitos electrónicos. Esto lo sé muy bien porque a lo largo de mi trayectoria profesional he capacitado con mi método a más de 5,000 personas entre mis alumnos universitarios de ingeniería y personal de empresas que toman cursos conmigo, siempre con excelentes resultados. Dame la oportunidad de ser tu maestro de electrónica y conmigo vas a aprender de una vez por todas a diseñar, simular y construir físicamente tus circuitos electrónicos. En el curso revisaremos los siguientes temas. Vamos a ver la electricidad. Al final la electricidad es la que hace funcionar a los circuitos electrónicos y necesitamos comprender cómo es que este fenómeno maravilloso de la naturaleza es utilizado en la electrónica. Oye, vas a aprender los 6 componentes base de la electrónica con los que están construidos todos los aparatos electrónicos que nos rodean. Absolutamente todos los aparatos y equipos electrónicos que nos rodean están construidos solamente con 6 componentes base. Estos son el resistor, el capacitor, el diodo, el transistor, el inductor, el cristal piezoeléctrico y adicionalmente los circuitos integrados que agrupan a todos estos componentes. Vas a aprender cómo se diseñan, cómo se calculan y cómo se construyen los circuitos base donde estos componentes se utilizan. Por lo tanto, vas a aprender a calcular los valores de los componentes y a diagramar el circuito para ponerlos a trabajar. Vas a aprender el uso de software de diagramación y simulación de circuitos electrónicos, particularmente Proteus es el que yo utilizo para mis cursos de electrónica. Vamos a aprender la utilización de equipo de medición físico real como el multímetro digital, el osciloscopio para PC, el que se conecta a la computadora. Vas a aprender también a utilizar el generador de funciones y las tabletas protoboard, que es donde vamos a construir los circuitos. Todas las lecciones son en línea, son clases pregrabadas, pero yo voy a estar en contacto contigo a través de la plataforma para resolver tus dudas. Puedes avanzar a tu propio ritmo y repetir las clases tantas veces como lo requieras.
Vas a tomar tus clases desde la comodidad de tu hogar, de tu trabajo o mientras te estás transportando, porque vas a acceder a la plataforma de aprendizaje desde una PC, una laptop, una tablet o tu smartphone. Simple y sencillamente requieres una conexión estándar a Internet. Date la oportunidad de aprender hoy mismo electrónica y aprovecha los siguientes beneficios. Vas a tener acceso de por vida al curso y yo voy a estar actualizando y subiendo materiales permanentemente. Voy a resolver tus dudas a través de la plataforma. Vas a poder descargar materiales adicionales que complementarán tus conocimientos. Vas a realizar evaluaciones a lo largo del curso para conocer tu nivel de dominio de los temas y con esto fortalecer tu aprendizaje. Al final del curso vas a obtener un certificado de cumplimiento del programa. No lo pienses más y comienza hoy mismo tu transformación de una persona que le gusta la electrónica a un experto que sabe y hace electrónica. Inscríbete hoy mismo y te veo en clase.